Ponte verga por donde llegues, tú, morena. No traiciones a los Zetas, pendejo. Esto te pasa por haberle traicionado a los Zetas. Después de la letra no hay nada, ¿sabes, vive? No, de los pies, que sufra, güey. Traicionar a los Zetas es uno de los peores errores que cualquiera puede cometer. A menos que estés dispuesto a sufrir el dolor infinito de un desmembramiento o a que tus familiares reciban el video de tu ejecución, no te recomendamos que hagas enfadar a los salvajes criminales de este cártel. Esta agrupación criminal está dispuesta a ejercer la violencia tanto sobre las autoridades y rivales narco, así como sobre los que osen traicionar a la familia Zeta. Sin embargo, lo que más indigna y genera escalofríos en la población y en quienes tienen que protegerlos son las víctimas involuntarias, sobre todo cuando son mujeres o niños. En el video de hoy vamos a revisar casos de extrema violencia en los que los Zetas no solamente estuvieron involucrados, sino que orgullosamente se atribuyeron los crímenes para infundir el miedo en la comunidad y en las fuerzas de seguridad. También compartiremos con ustedes los aterradores castigos que sufren quienes incumplen el espantoso honor de ser un narco Zeta. Prepárense para una edición especialmente repulsiva y violenta de Militarmente. Comencemos. Primero conozcamos un poco el surgimiento de esta agrupación tan salvaje y particular. La historia de los Zetas es ampliamente conocida en México y se los considera uno de los grupos criminales más violentos y sanguinarios que se hayan conocido nunca. Los Zetas comenzaron como un grupo conformado por desertores de las fuerzas especiales al servicio del Cártel del Golfo, oficiando de brazo armado de este grupo, haciendo que se convierta en uno de los más poderosos y temidos cárteles de México. La información oficial señala que en 1997 un teniente desertor del ejército de nombre Arturo Guzmán de Sena fue el encargado de reclutar a militares de élite para el Cártel del Golfo que encabezaban Juan García Abrego y Osiel Cárdenas Guillén. Reportes oficiales, investigaciones periodísticas y académicas reportaron que en su formación original participaron 14 exmilitares, a quienes llamaron el Grupo de los 14, o los Zetas Primera Generación, que luego se comprobaría que se amplió a 31 miembros. Progresivamente se fueron sumando más elementos hasta llegar a 67 oficiales activos, que en vez de defender a su pueblo, colaboraban con estos violentos grupos criminales. En 2003, la Procuraduría General de la República tenía identificados a los 31 integrantes fundadores, de los cuales 5 habían alcanzado en el ejército el grado de teniente, 4 de subteniente, 3 de sargento y 3 de cabo, mientras que el resto no habían pasado de ser soldados rasos. Estamos hablando de una superfuerza táctica de élite que se dedicaba a realizar el trabajo sucio de los líderes del narcotráfico mexicano. Sin embargo, con el correr del tiempo, estos exoficiales se dieron cuenta que podían conformar su propia organización delictiva y decidieron empezar a trabajar por su cuenta, obviamente generando enfrentamientos entre bandas y guerras narco que le costaron la vida a cientos de personas. Una vez ya asentados, el cártel de los Zetas empezó a diversificar inteligentemente su negocio, sin ningún tipo de escrúpulos. A medida que pasaba el tiempo, además de dedicarse al tráfico de narcóticos, también empezaron a incursionar en el contrabando, en la prostitución, en la trata de blancas y en el tráfico de indocumentados como mano de obra barata. Su líder Treviño Morales, conocido como el Z40, no solamente era un narco despiadado, sino que además no tenía ningún tipo de reparo con cualquier negocio oscuro. Su hambre de poder tampoco parecía tener límites. Tal es así que no dudó en expandir su poder territorial y de influencias a las Fuerzas Armadas y a la policía, así como a distintos estratos gubernamentales. Necesitaba contar con esos recursos para manejar a su antojo su perversa y amenazadora operación. El cártel aplicó una táctica de propagación de terror civil. A mayor salvajismo, más miedo entre la población, más sometimiento de las autoridades y más silencio en los medios.
Ellos fueron los primeros en recurrir a métodos como la decapitación, el desmembramiento de cuerpos o el guisazo, que consistía en disolver los cadáveres en ácido o derretirlos en contenedores de aceite. Estos comportamientos ya resultaban alarmantes para los especialistas que empezaban a estudiar el fenómeno. Muchos crímenes cometidos por esta agrupación criminal se cuentan entre los más terribles sufridos por agrupaciones narco, pero algunos episodios en particular han quedado marcados en la piel de México para el resto de su historia, y vamos a compartirlos con ustedes ahora. Uno de ellos, extremadamente escabroso, sucedió en Tamaulipas en el año 2010. Entre el 22 y 23 de agosto, un camión que transportaba 72 migrantes latinoamericanos con rumbo a Estados Unidos a cumplir el sueño americano, fue detenido en la comunidad de San Fernando por un grupo armado y violento de los Zetas. Lo que vino a continuación fue descubierto por denuncias de vecinos del lugar. Se cuenta como herido y como pudo en arrastras salió a la carretera. Se me hace que salió a Miguel Hidalgo, y porque en Miguel Hidalgo había soldados y él pidió auxilio. Y les dijo que pues habían matado tantos allí y que él pues se había salvado. Primero los hicieron descender del vehículo con golpes y amenazas, quitándoles las pertenencias y pidiendo información de sus supuestos familiares en territorio norteamericano. Los criminales sospechaban que esos migrantes, que solo estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado, se traían algo entre manos. Según investigaciones posteriores, uno de los sobrevivientes brindaría un testimonio estremecedor. Nos amarraron las manos, nos vendaron los ojos y después nos fueron acomodando formando una U en una iglesia en ruinas al costado de la ruta. Primero acomodaron a las mujeres, entre las que se encontraba una mujer embarazada. Nos dijeron que nos calláramos, que no gritáramos, porque nos iban a matar en ese momento. A estos 72 inocentes que buscaban una vida mejor en el país del norte les tocó vivir la peor pesadilla en territorio mexicano. Los Zetas y el Cártel del Golfo se encontraban en guerra abierta por el control de Tamaulipas, zona clave en el narcotráfico con Estados Unidos, y la estrategia Zeta de aniquilación de todo lo que oliera al enemigo estaba en su punto más desquiciado. En medio de rumores de que los del Golfo estaban reclutando migrantes para luchar contra ellos, los Zetas interceptaron a estas 72 personas, los recluyeron en un edificio abandonado al costado de la ruta y les ofrecieron pasar a integrar sus filas. Sin embargo, la mayoría se negó y muchos no contaban con el dinero para comprar su libertad. Los hicieron arrodillar en el suelo mirando contra la pared y les dispararon en la nuca. La siniestra ejecución fue llevada adelante por el Alacrán, el Chamaco y el Sanidad, en lo que fue una auténtica carnicería Zeta. Los cuerpos de los 72 migrantes fueron encontrados el 30 de agosto por las autoridades mexicanas y eran personas que provenían de países como Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Ecuador y Brasil. Uno de los pocos sobrevivientes de la tragedia entró en un programa de protección a testigos y así pudo brindar información a las fuerzas de seguridad para intentar esclarecer el crimen. Sin embargo, un informe posterior haría salir a la luz la colaboración de la policía en este siniestro evento. La situación de la Policía Municipal Mexicana sigue cuesta abajo al confirmarse que agentes del municipio de San Fernando en Tamaulipas participaron en la masacre de 72 inmigrantes centroamericanos en el año 2010. Así lo revela un documento de la propia Procuraduría General de México que fue desclasificado a pedido del grupo estadounidense llamado Archivo de Seguridad Nacional. Según la PGR, detenidos involucrados en la masacre declararon a las autoridades que los policías municipales hacían labores de halconeo y además interceptaban personas para entregarlas a los Zetas. Esta investigación sirvió para poder echar luz sobre los hechos y cortar los lazos del grupo criminal con las autoridades. Pero no siempre las atrocidades perpetradas por los Zetas quedan tan esclarecidas. La tarde del 18 de marzo de 2011, la comunidad de Allende, en Coahuila, vivió una masacre que jamás olvidará. Eran las 19 horas cuando un grupo de al menos 60 sicarios del cártel de los Zetas derribó con una camioneta el portón principal del rancho de los Garza, quienes formaban parte de la organización y habían sido señalados como traidores.
Los hermanos Miguel Ángel Treviño, el Z40, y Omar Treviño Morales, Z42, quienes eran líderes del cártel, sospechaban que 3 integrantes de esta organización los estaban traicionando, colaborando con las autoridades de Estados Unidos y percibiendo ganancias de la venta de drogas por $10 millones. Los sospechosos eran Alfonso Poncho Cuellar y sus sicarios Héctor el Negro Moreno y Luis La Huiche Garza. Este último era residente en el poblado de Allende y fue a él a quien decidieron cobrarle la venganza. Los Zetas ocuparon el poblado aquel fatídico y trágico fin de semana en el departamento de Coahuila. Su paso por Allende dejó como resultado 26 personas desaparecidas, pero este número solo corresponde a lo que se supone que fue el informe de la Fiscalía. Entre las víctimas, 21 de ellas eran familiares y allegados de Garza, 3 eran amigos de Cuellar y 2 eran trabajadores de Moreno. Sin embargo, testimonios de los lugareños que nunca fueron confirmados han llegado a hablar de 300 desaparecidos. El poblado quedó devastado, como muestran las imágenes. El modus operandi de los Zetas fue infernal. Ingresaron a las viviendas y se llevaron a hombres, mujeres y niños de los pelos y a los golpes, mientras saqueaban las viviendas. Los mantuvieron cautivos en un establo en el que se desconoce lo que hicieron, pero los rumores afirman que torturaron a los prisioneros y violaron a las mujeres. Finalmente ejecutaron a todos y decidieron deshacerse de todos los cuerpos. Los apilaron en un establo y le prendieron fuego para que los cuerpos se calcinaran, con el fin de luego enterrarlos y no dejar rastros. Destruyeron 32 casas, mataron incontables personas, quemaron sus cuerpos en gasolina y durante toda la masacre no apareció ni uno solo de los 20 agentes de la policía municipal que estaban de turno. Los lugareños afirman que los oficiales solo miraban lo que sucedía. Las fuerzas del orden cumplieron eficazmente las directrices recibidas, se afirma en un informe sobre la masacre de Allende. Luego agrega: no salir a patrullar ni responder a los llamados de auxilio. La masacre fue tan brutal que ni siquiera hay claridad sobre el número de víctimas ni si las autoridades locales participaron, aunque sea de forma pasiva, en la tragedia. Es una de las heridas más profundas y menos sanadas de México, pero no la única. A las 3 de la tarde del 25 de agosto de 2011, 2 camionetas y un Mini Cooper llegaron al Casino Royal, un centro de apuestas ubicado en la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León. De su interior bajaron al menos 18 hombres armados que cargaban bidones llenos de combustible. En ese momento el local estaba atestado de gente, por lo cual la tragedia era inevitable. El grito de «¡Ya se los cargó la verga!» fue el anuncio del inicio de la masacre. En ese preciso instante comenzaron a rociar con gasolina la sala de juegos y a disparar indiscriminadamente contra los presentes. En cuestión de minutos las llamas se apoderaron de todo el edificio, convirtiéndolo en una trampa infernal. Los registros señalan que los Zetas, mientras disparaban contra los civiles y acompañaban las llamas de la devastación, reían. El incendio consumió por completo el local, que ardió durante al menos 3 horas. Cuando la situación fue controlada por los bomberos, los cuerpos de rescate encontraron decenas de cadáveres en el área principal y los baños. Algunos todavía tenían en sus manos calcinadas los teléfonos celulares con los que intentaron pedir auxilio. La cifra total de muertos fue de 52 y algunos medios de comunicación lo calificaron como el peor ataque en la historia moderna de México. Según la versión de las autoridades, el motivo habría sido que los dueños del Casino Royal se negaron a pagar la cuota mensual de $7,000 que la agrupación narco les había solicitado para permitirles trabajar sin inconvenientes. Este episodio no solo fue una represalia contra una víctima que se atrevió a desafiarlos, sino también un mensaje de advertencia para todos los demás sometidos. Otra técnica también muy utilizada por los cárteles más violentos es someter a otras víctimas a ver las atrocidades cometidas por morbo y diversión, como en el caso de esta sobreviviente. En ese momento arrodillan a mi tío y le ponen la cabeza en ese tronco. Y prácticamente vimos todo lo que le hicieron. O sea, qué le hicieron, cómo lo mataron. Al momento que hacen el primer hachazo que le dieron a mi tío, en ese momento el cuerpo se puso caliente de pies a cabeza,
Me quedé sorda, no escuchaba nada, no podía hablar, mi lengua se puso dura, tenía mucho miedo. Por supuesto, en muchos casos los castigos de este grupo narco iban dirigidos directamente a los rivales que les disputaban terreno o negocios. A mediados de 2012 apareció un video verdaderamente aterrador, difundido por miembros de los Zetas para marcar el territorio. En el material que circuló en las redes, integrantes del grupo narco realizan un salvaje interrogatorio a 2 miembros del Cártel del Golfo. Las víctimas en cuestión fueron identificadas como Francisco Diego Gómez Guevara y Francisco Javier Reyes Cruz, y en la grabación ambos sujetos se encuentran maniatados y vendados. Mientras avanza la brutal intimidación, los 2 hombres están de rodillas y detrás de ellos 4 personas vestidas con ropa táctica apuntándoles en la cabeza con armas de fuego. Y luego lo más aterrador. De una viga del techo colgaban 2 sogas con el nudo preparado para sus cuellos. Al término del interrogatorio se empieza a escuchar de forma tétrica una canción de Beto Quintanilla titulada Grupo de los Zetas. Mientras la ranchera suena, los miembros del cártel les quitan las vendas de los ojos y encintan exageradamente la boca de las víctimas. Finalmente los cuelgan de a uno con las sogas que tenían listas para la ejecución. Una verdadera pieza fílmica de terror que vamos a compartir con ustedes. ¿Para quién trabajas? Esto es para ustedes, pinches golfas. Es un regalito que les mandamos. La guerra es entre nosotros, no en contra de la sociedad. Salgan al topón, pinches culeros. Ciudad Victoria, es territorio Z, perros. Esto es lo que le va a pasar a todos los pinches fotos que colaboren con el Cártel del Golfo. Que hagan cosas en contra de la ciudadanía y en contra de la plaza. Aquí, puro Z, culeros. Para los Zetas era costumbre amedrentar a rivales y autoridades con videos y relatos de sus violentos atentados, pero el peor infierno lo desataban contra sus propios hombres cuando se enteraban o sospechaban que estos eran traidores. En ese marco es que se conoció uno de los videos más terribles e inhumanos de las bandas narco recientes. En el brutal metraje se veía cómo los Zetas desmembraban vivo a un colaborador al que acusaban de traición. Sin piedad alguna asesinaron a la víctima en cuotas, haciendo que el sujeto padezca un sufrimiento extremo, cortando sus extremidades mientras se desangraba y gritaba de pánico y dolor. Este caso sería conocido como el asesinato de Morena, debido a que es el apodo que le daban a la víctima. En el video se escucha, ¿ya te estás durmiendo, Morena?, mientras el hombre fallece. En julio de 2021, las calles de Guanajuato fueron testigos de 2 crímenes en apariencia muy distintos, pero conectados de forma directa con el mundo del narcotráfico. Primero, una familia masacrada cuyos cuerpos yacían baleados a plena luz del día. 24 horas después, un sicario maniatado y fusilado dentro de una camioneta con un mensaje firmado por el M1. Uno de los principales referentes del cártel Santa Rosa de Lima. En este nuevo video de Militarmente, queremos contarte la curiosa conexión entre ambos asesinatos, pero también la larga y brutal guerra que han llevado a cabo el CSRL y el infame cártel Jalisco Nueva Generación del Mencho Oseguera Cervantes. Acompáñanos a descubrir los secretos de estas organizaciones y cómo los peores criminales de México pretenden postularse como guardianes de la justicia. El 27 de julio de 2021, alrededor de las 7:30 de la mañana, los vecinos de Guanajuato despertaron con una imagen horripilante, pero que día a día se hace más común en territorio mexicano. En la colonia Jardines apareció el cadáver de un hombre con las manos atadas y una bolsa en su cabeza, un procedimiento típicamente narco. De acuerdo con los reportes, al lado del cuerpo sin vida se encontraba una cartulina con un mensaje firmado por el M1,
uno de los cabecillas del cártel Santa Rosa de Lima. El mensaje, escrito en letras negras sobre un papel naranja fosforescente, iba así: aquí les dejamos esta porquería que mató al niño. Nosotros no toleraremos más ese tipo de cobardías. Mátense con quien pueda, no con los que no puedan. Atentamente, M1. Esa enigmática misiva despertó varias dudas entre la población civil y los agentes de policía, quienes no tardaron en unir puntos hasta llegar a un crimen anterior que podría haber desatado esta morbosa ejecución. La víctima se encontraba en el interior de un vehículo que había sido abandonado sobre la calle Magnolia, a un costado de la Universidad Latina de México, una zona altamente transitada, por lo que el objetivo era que el souvenir fuese descubierto de inmediato. La camioneta modelo Dodge color café y sin placas de circulación contenía el cuerpo sin vida, repleto de impactos de bala y marcas de golpes. Ahora sí, retrocedemos 24 horas. El 26 de julio, en pleno centro del barrio San Miguel, en Celaya, una pareja y su hijo de 2 años fueron atacados cuando circulaban a bordo de una motocicleta. De repente, un automóvil color blanco se les emparejó y desde el interior del auto comenzó una balacera que los eliminó de inmediato. Los cuerpos quedaron tendidos sobre el asfalto, en un charco de sangre y balas que horrorizó a toda la población. Por las fotografías filtradas en redes sociales se aprecia que el hombre quedó abrazando a su esposa, mientras que el menor cayó tendido a los pies de su madre, completando una imagen realmente trágica. Como es frecuente, este tipo de ataques está directamente relacionado con la violencia narco que se vive en México desde hace décadas. Las autoridades y el servicio de emergencia llegaron alrededor de las 13:20 y encontraron una bolsa de mandado y al menos 15 casquillos percutidos propios de un fusil tipo AR-15, el arma favorita de los sicarios de los principales cárteles narco. Luego de algunos minutos, llegaron también los agentes de Fiscalía de Guanajuato para el levantamiento de indicios, así como el manejo de los cuerpos de la familia fallecida. Lo que confirmó las sospechas de que se trató de un ajuste de cuentas criminal es que, de acuerdo con los testimonios de testigos, previo al ataque se escuchó que alguien le gritó al hombre: «Te estábamos buscando». Por ello se presume que el ataque iba dirigido a él y que su familia, incluyendo a su hijo de apenas 2 años, fueron tan solo víctimas colaterales en el golpe. Este tipo de ataques inescrupulosos a plena luz del día son producto de una escalada de violencia que desde hace más de una década ha puesto a los habitantes de México a merced de los sicarios más sanguinarios de la historia del país. Lo curioso es que el M1, un criminal extremadamente peligroso que ha llevado a cabo numerosos ataques y operaciones para el cártel de Santa Rosa de Lima, se vio en la posición de vengar la muerte de esa familia como si fuese un justiciero. El sicario que apareció muerto al día siguiente fue tanto un mensaje para sus rivales como para la sociedad. Los criminales suelen postularse a sí mismos como protectores de sus comunidades, como meros empresarios que velan por la seguridad del hombre a pie, siempre y cuando puedan llevar a cabo sus negocios. Es por eso que se han visto imágenes de sicarios del CJNG repartiendo regalos de Navidad o de los principales líderes de los caballeros templarios hablando frente a cientos de vecinos, como si se tratara de políticos en plena campaña. Pero ahora que conocemos lo ocurrido en esos 2 días de julio, creemos necesario ahondar un poco más en la historia del cártel Santa Rosa de Lima y su rivalidad con los Hombres de Jalisco. El nombre del cártel Santa Rosa de Lima hace referencia a la localidad del municipio de Villagrán, desde la cual el grupo delincuencial extendió sus tentáculos criminales. En ese lugar, en el año 2014, nació el cártel, para luego también tener presencia en partes colindantes del estado, como Querétaro y Michoacán. Su repertorio de ilegalidad es variado y no solo incluye el narcotráfico, sino que también se desarrolla el robo de combustible, la extorsión a pequeños y medianos empresarios y el secuestro extorsivo. Al igual que muchos otros grupos criminales mexicanos, su principal enemigo en cuestiones territoriales es el cártel Jalisco Nueva Generación, con el cual ha sostenido una sangrienta guerra cuyas principales víctimas han sido los habitantes de la región.
Este es el punto de vista de un sicario del cártel Santa Rosa de Lima, que en 2018 participó de un ataque comando a una vulcanizadora que aparentemente colaboraba con el cártel de Jalisco. Los hombres limeños publicaron este material capturado por las cámaras en los cascos de los asesinos, demostrando la impunidad con la que logran operar. Para todos los de la nueva, así les vamos a dejar todas sus pensiones. Nosotros sí reventamos casas. Incluso emplean una camioneta para tirar abajo la puerta del establecimiento antes de ingresar a eliminar a sus habitantes. Ambos frentes delincuenciales se enfrentan no solo para extender su dominio territorial en Guanajuato, sino también para controlar la venta de cristal, lo que se volvió una atractiva fuente de ingresos que podría darles una ventaja crucial sobre sus adversarios. Este enfrentamiento pasó a conocerse como la Guerra del Jale Azul versus el Jale Blanco, ya que cada organización marcaba distancia pintando su producto con un color particular. En este caso, el CSRL vendía el narcótico color azul, mientras que los hombres de Jalisco comerciaban el producto color blanco. Una de las razones principales del marcaje es asegurar que los narcomenudistas afiliados a sus organizaciones venden la droga distribuida por ellos en los poblados, colonias y ciudades que se encuentran bajo su respectivo control. ¿Qué pasa si no respetas el color que te corresponde comerciar? Esperamos que esta foto sea respuesta suficiente. Uno de los años de mayor violencia fue el 2017, cuando el cártel Santa Rosa de Lima publicó a través de redes sociales una serie de videos haciendo gala de armamento militar, incluyendo el mítico fusil de asalto FX-05, un arma diseñada especialmente por el ejército mexicano para sus soldados. En ese material, los sicarios de Lima amenazaban y retaban al CJNG y demás organizaciones criminales que operaban en Guanajuato, invitándolos a guerrear por el territorio. El siguiente comunicado es para informar la posición del cártel Santa Rosa de Lima ante lo acontecido en días pasados y ante el video difundido por el cártel Jalisco Nueva Generación, donde se pronuncian como victoriosos ante algo que no ha pasado y no pasará. Guanajuato sigue siendo cártel Santa Rosa de Lima. Todas nuestras células, como las que aquí ven, seguimos y seguiremos trabajando en todo el estado de Guanajuato. No permitiremos el asentamiento del cártel Jalisco Nueva Generación en ningún municipio del estado. Y de todos los cárteles de México, ustedes son el peor. De todos los cárteles de México, ustedes son el peor, afirmaba el sicario. Ciertamente los resultados de este tipo de amenazas fueron inmediatos y brutales. Los reportes expusieron que en México se cometieron 28.816 homicidios durante 2018, lo que significó un incremento del 15% en comparación con el año anterior. Los imperios narco estaban en guerra y uno de los principales combatientes era el cártel Santa Rosa de Lima. La situación se agravó incluso más luego de un operativo realizado el 3 de marzo de 2019, cuando las autoridades de Guanajuato, apoyadas por fuerzas federales, llevaron a cabo el operativo Golpe de Timón, en el cual se detuvieron a 42 integrantes del cártel, además de recuperar 100 vehículos y algunos inmuebles. Fue un impacto letal que debilitó muchísimo a la organización, pero lo que siguió fue una escalada de tiroteos en búsqueda de recuperar las plazas perdidas ante rivales. Lo que estás viendo son imágenes tomadas la noche en que se capturó a José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, uno de los líderes históricos del Frente Criminal. Las autoridades estimaron que este golpe, así como la detención de sus subalternos, debilitaron al cártel Santa Rosa de Lima, por lo que la parte restante se vio obligada a realizar pactos efímeros con el CJNG para sobrevivir. Las pequeñas treguas de un mes de duración sirvieron para poder reorganizarse y reclutar nuevos sicarios a sus filas en los primeros meses de 2020. A El Marro lo sucedió el antes mencionado M1, originario de Ciudad de México y responsable de al menos 50 eventos delictivos anuales desde su ascenso como principal figura del CSRL. Sin embargo, en octubre de 2021, este criminal también fue capturado, provocando un nuevo revuelo en su agrupación. Pese a los constantes golpes a su estructura sicarial y financiera, este cártel se niega a morir y continúa guerreando en las calles de México,
pese a no contar con el poder que tenía entre 2017 y 2019. Lo increíble es que pese a ese supuesto golpe altruista para vengar al infante y su madre, en agosto de ese mismo año los sicarios del CSRL, comandados por el M1, llevaron a cabo un crimen similar que dejó tras de sí una multitud de casas destruidas. El 20 de agosto de 2021, los soldados de esa organización desataron el terror con disparos y lanzamiento de granadas en viviendas de Celaya, Guanajuato. Un comando de al menos 4 vehículos repletos de civiles armados arribaron a una vivienda particular en la calle Albino García, donde golpearon la entrada e ingresaron a la fuerza. Dentro, ejecutaron a una mujer. Unas 6 cuadras adelante, una vivienda fue incendiada, pero solo resultó con daños materiales porque no había personas al interior. Cerca de allí, otro domicilio quedó marcado con impactos de armas de fuego, pero este lugar igual estaba deshabitado. Como firma de autor de ese infierno, se colocó una narcomanta amenazando a autoridades y agrupaciones rivales. Aquí andamos y no nos vamos. Los combates entre cárteles se asemejan demasiado a las guerras entre ejércitos regulares, empleando armas de grueso calibre e incluso material explosivo. El problema es que las verdaderas víctimas y rehenes de ese fuego cruzado son los vecinos de las regiones en disputa. Día a día, cientos de mexicanos fallecen en las calles. Ya sea a manos de sicarios de Jalisco o de Santa Rosa de Lima, el resultado es igual de trágico en cada ocasión. En la prisión del Altiplano, en México, hay un hombre que podría recuperar su libertad. No es un criminal común y sus delitos exceden por mucho los cargos de robo o asesinato. Es un hombre viejo que alguna vez fue rubio, de ojos claros y mirada pastosa, casi siempre amenazante. Este hombre que al mirarse al espejo ve los recuerdos de un gran capo del narcotráfico, perdió a toda su familia de la forma más horrible que cualquiera se pueda imaginar, víctima de la venganza de un cártel rival. Héctor Luis Palma Salazar, conocido en el bajo mundo criminal como El Güero, tuvo una vida propia de una película de Hollywood plagada de violencia, intrigas, traiciones y tragedias románticas. El hombre que comenzó su carrera como pistolero y asesino bajo las órdenes del jefe de jefes, Félix Gallardo, más tarde desafió a su mentor y se unió al Chapo Guzmán para crear una de las organizaciones terroristas más grandes de México, el Cártel de Sinaloa. Como jefe de Sinaloa, el Güero fue ejecutor de algunas siniestras masacres, como el golpe contra la discoteca Cristín, y lanzó una gran guerra contra el Cártel de Jalisco comandado por los hermanos Arellano Félix. Sin embargo, debido a su traición, el Güero lo perdería todo, primero su familia y luego su libertad. Tras pasar casi 30 años en prisión, incluyendo una estadía de 10 años en una cárcel de Estados Unidos, puede que este hombre recupere su libertad e incluso cabe la posibilidad de que regrese una vez más a las calles con buena parte de su poder intacto. En este nuevo episodio de Militarmente te contaremos todo sobre el poderoso Güero Palma, el cofundador del peligroso Cártel de Sinaloa. El castigo de Héctor Luis Palma Salazar no fue menor, 30 años en prisión, primero en México, luego en Atwater en Estados Unidos, luego nuevamente en su tierra natal, en la prisión del Altiplano. Pero lo peor es que debió ser testigo directo del horrible homicidio de su esposa y sus 2 hijos, como venganza por haber desafiado al jefe de jefes y a la familia Arellano Félix al intentar controlar las mayores rutas del tráfico en México. Sin embargo, el calvario del Güero Palma no es el de un hombre inocente que sufre los designios de un destino injusto, sino que se trata de uno de los criminales más grandes en la historia reciente de México, que ha sabido extender el terror y la violencia como líder del Cártel de Sinaloa, organización donde reinó junto al Chapo Guzmán, incluso desde la cárcel. Antes de indagar en los trágicos eventos que han signado la vida de este siniestro narcotraficante, debemos conocer su historia.
Héctor Luis Palma Salazar nació en Sinaloa y desde pequeño lo llamaban El Güero debido a su cabello rubio y ojos claros que lo hacían parecer un pequeño gringo. En su juventud se introdujo al bajo mundo de Sinaloa como ladrón de coches, aunque su carácter violento y frontal lo hicieron destacar entre otros criminales. Esto llevó a que lo reclutaran como pistolero en el incipiente mundo del tráfico de drogas en el cártel de Guadalajara, que por aquella época controlaba todo el negocio. De la mano del jefe de jefes, Miguel Ángel Félix Gallardo, el Güero Palma fue abriéndose un lugar en el rentable mundo del crimen, junto a otras dos jóvenes promesas, Abelardo el Lobito Retamosa Machado y Joaquín el Chapo Guzmán. Estos hombres se convirtieron en una potente trifásica que alimentaba de energía violenta al cártel de Tijuana y competían delante de los ojos del zar de la droga contra los hermanos Arellano Félix, que si bien eran colegas de cártel, representaban una suerte de enemigos internos para los tres pistoleros. En 1988, el Güero Palma y el Lobito Retamosa Machado fueron culpados por el cártel de perder un importante cargamento de cocaína. Si bien Palma logró evadir el castigo, Retamosa fue asesinado a pedido de Félix Gallardo. Las tensiones dentro del cártel crecían mes a mes y una guerra civil entre bandas de pistoleros parecía inevitable. Pero el tiempo se ocupó de zanjar esta disputa cuando el jefe de jefes, Félix Gallardo, fue detenido y enviado a una prisión de máxima seguridad, desarticulando su jefatura dentro del cártel de Guadalajara. Los conflictos internos hicieron que esta enorme organización que controlaba la totalidad del tráfico de cocaína entre México y Estados Unidos no sobreviviera a la decapitación de su estructura. El cártel se fragmentó en otros cárteles menores. Los Arellano Félix fundaron el cártel de Tijuana. El cártel del Golfo renació con la llegada de Juan García Ábrego y el Señor de los Cielos, Armando Carrillo Fuentes, quien se especializaba en el tráfico aéreo, tomó el liderazgo del cártel de Juárez, dándole nueva fuerza. Pero los dos lugartenientes más importantes de Félix Gallardo, Palma y Guzmán, se unieron para formar el cártel de Sinaloa, sin saber que se convertirían en el mayor poder narco de México. Con la captura de Félix Gallardo, el negocio del narcotráfico se abrió a una gran cantidad de capos que buscaban llenar los zapatos del zar de las drogas. Entre ellos estaban el Güero y el Chapo. El dúo que se había formado como músculo del cártel de Guadalajara ahora aspiraba a pasar a las grandes ligas y comenzaron a operar con el tránsito de cocaína desde Sinaloa hacia Estados Unidos. Ambos pistoleros forjaron una alianza con Ismael El Mayo Zambada, quien tenía estrechos vínculos con el cártel de Juárez y era bastante bueno para organizar la logística necesaria para el tráfico de estupefacientes. De esta manera, Palma y Guzmán se convirtieron en la cabeza operativa del nuevo cártel de Sinaloa, mientras que El Mayo se ocupaba de la distribución de las drogas. Los tres hicieron que en pocos años la organización se convirtiera en una de las más poderosas de todo México e incluso una de las más extensas a nivel internacional, operando en decenas de países por los 5 continentes y conectada con todas las mafias, sindicatos del crimen y organizaciones terroristas importantes. Individualmente, Palma fue responsable del traspaso de miles de toneladas de drogas a través de la frontera con Estados Unidos, y más allá de su importante papel en el cártel de Sinaloa, en 1989 forjó una alianza con el narcotráfico de Venezuela, cuando conoció a un joven criminal venezolano llamado Rafael Enrique Clavel Moreno, quien salía con Minerva, la hermana del Güero. Palma tomó mucha confianza con Clavel y lo integró a su círculo íntimo, sin saber que el venezolano era parte de una siniestra trama de venganza que destruiría su vida para siempre. Cuando el Güero Palma y el Chapo Guzmán crearon el cártel de Sinaloa, ambos sabían que esta decisión no sería gratuita. Mucha gente buscaba sus cabezas, y si bien el Chapo tenía cierta protección por ser el sobrino de Pedro Avilés Pérez, la muerte podía llegar a cualquier instante. Sin embargo, ni estos brutales criminales que estaban acostumbrados a torturar y asesinar a sangre fría, podían imaginar el golpe que Palma estaba por recibir.
Félix Gallardo, el jefe de jefes, continuaba corriendo parte del cártel de Guadalajara desde la cárcel, aunque perdiendo poder frente a Sinaloa. Los grandes competidores del Chapo y de Palma eran los hermanos Arellano Félix, quienes ostentaban buena parte del remanente de operaciones de Guadalajara. En este contexto, el Güero abrió las puertas de su hogar a su socio, Rafael Enrique Clavel, sin saber que este hombre no estaba interesado en su hermana. Clavel, que era un galán, sedujo a la esposa del Güero, Guadalupe Lejía, quien ya casi no tenía contacto con su marido. 2 semanas luego de que se conocieran, el venezolano convenció a la mujer de Palma de que dejara a su marido y que se fugaran junto a los 2 hijos del Güero, Natalí de 4 y Héctor de 5 años. Increíblemente, Guadalupe aceptó la propuesta y huyó con Clavel hacia Estados Unidos, llevando a los niños. Pero una vez que hubiera cruzado la frontera, el venezolano obligó a Guadalupe a que retirara $2 millones de una de las cuentas internacionales de Palma, y luego de que la mujer lo hiciera, la asesinó. Clavel decapitó a la mujer, guardó su cabeza en una nevera portátil y se la envió a Palma. Luego raptó a los 2 hijos del Güero y los llevó hacia Venezuela, donde los arrojó desde lo alto de un puente matándolos. Clavel filmó el brutal infanticidio doble y le envió la cinta al Güero para que sea testigo de la muerte de su descendencia. El Güero quedó destruido por la situación e intuyó que Clavel no había actuado por cuenta propia, sino que había sido contratado para ejecutar este plan como venganza. Sus principales sospechosos fueron sus mayores enemigos en ese momento. Félix Gallardo, quien estaba preso pero seguía teniendo poder fuera de la cárcel, y los hermanos Arellano Félix. Pero Palma no iba a ceder frente a tal brutalidad y él también preparó su propia venganza. Rafael Enrique Clavel fue detenido en Caracas y juzgado por el asesinato de los niños. Un tiempo después sería asesinado dentro de la cárcel a los tiros en un presunto intento de escape que jamás fue aclarado. Además de este asesinato, el Güero decidió lanzar una violenta campaña contra sus rivales, Félix Gallardo y el Cártel de Tijuana, a quienes juzgaba responsables por la muerte de su familia. Así comenzaron una serie de ataques contra distintas personas y establecimientos que operaban para estas organizaciones. Quizás la más recordada sea la masacre de la discoteca Cristín. El Chapo Guzmán no dejó solo a su socio. El Güero Palma quería venganza y el Chapo, quien no era ajeno a la violencia extrema, decidió ayudarlo. Ambos urdieron un plan para contraatacar al Cártel de Tijuana. El Mayo Zambada organizó una reunión entre los líderes de ambos cárteles y puso como lugar del encuentro la discoteca Cristín, ubicada en Puerto Vallarta, Jalisco. Los hermanos Arellano Félix se comprometieron a ir y allí era donde golpearían los de Sinaloa. El 8 de noviembre de 1992, 25 sicarios del cártel de Sinaloa, con el Chapo Guzmán y el Güero Palma a la cabeza, irrumpieron en la discoteca con el objetivo de asesinar a Ramón y Francisco Javier Arellano, líderes del cártel de Tijuana. Allí se dio un intenso tiroteo entre las 2 facciones que dejó la trágica suma de 6 muertos, aunque los hermanos Arellano Félix lograron escapar del lugar. Durante los años subsiguientes, Palma lanzaría más golpes en venganza por la muerte de su mujer y sus hijos, que resultaron en la muerte no solo de Clavel, sino también de su abogado, al menos 9 familiares de los Arellano Félix, 3 niños y varios cómplices venezolanos. No obstante, mientras llevaba adelante su venganza, la carrera de Palma se acercaba al final. Palma continuó con su rol de capo dentro de Sinaloa, cooperando con el Chapo Guzmán, hasta que en 1995 sufrió un accidente aéreo. El Güero debía asistir a una boda en Guadalajara y como transporte decidió utilizar una avioneta privada. Pero mientras sobrevolaba Nayarit, la avioneta perdió el control y terminó estrellándose contra el terreno. El Güero sobrevivió al choque y se dice que él mismo asesinó al piloto y al copiloto en un ataque de furia por el accidente. No obstante, el siniestro llamó la atención de las autoridades mexicanas y permitió que la policía finalmente lograra arrestar a Palma.
Palma fue encerrado en México, pero más tarde sería enviado a la prisión de Atwater en Estados Unidos, donde permaneció hasta 2016, cuando fue enviado de regreso a México y reubicado en la prisión del Altiplano. Debido a su buen comportamiento, su pena fue reducida y en el año 2021 fue liberado, aunque volvieron a aprisionarlo casi inmediatamente por una causa penal derivada de sus crímenes pasados. Sin embargo, para el año 2024 podría recuperar su libertad y tal vez, ¿por qué no?, quizás recupere algo del poder que aún mantenía en el cártel de Sinaloa. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Permanece atento a nuestro próximo video.